metabolismo sería que pues es un proceso de suma importancia dentro del organismo. El concepto que tiene Guyton es que el metabolismo es el conjunto de todas las reacciones químicas dentro del organismo, ya sea para construir moléculas más grandes o degradar sustancias para obtener energía. Las características del metabolismo es que se da en todas las células del cuerpo. No hay célula que no cumpla con el proceso del metabolismo. Por otra parte, este también ayuda a producir energía, a reparar tejidos, también ayuda al crecimiento y básicamente a mantener las funciones vitales de nuestro organismo. En el metabolismo tenemos dos tipos que son el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo es aquellos procesos que llevan a la construcción de moléculas más grandes a partir de moléculas más pequeñas, como lo son el juntar muchos aminoácidos para obtener una proteína. Las características de este es que son aquellas que obtienen energía del entorno, no son espontáneas y aparte requieren de un extra de energía para realizarse. Permite el crecimiento, la reparación de tejido, la síntesis de proteínas, lípidos y glucógenos. El catabolismo es todo lo contrario, son las reacciones que degradan moléculas para producir energía utilizable, normalmente en ATP. Son las que expulsan energías al entorno de manera espontánea. Y ya por último, le voy a explicar el metabolismo basal. Es básicamente la cantidad de energía que el cuerpo necesita para mantener las funciones vitales necesarias en reposo absoluto. Las funciones vitales es, por ejemplo, la respiración, la circulación, el funcionamiento del sistema nervioso central y periférico, la actividad de células y de órganos internos, la regulación de la temperatura y sobre todo el tono muscular mínimo. Bueno, yo les voy a hablar sobre la producción del ATP. Pues primero que nada, que es, se hace llamar como la moneda energética del cuerpo humano, ya que se puede gastar y se puede usar de maneras repetidas. Es un nucleótido que se encarga de almacenar y de transportar la energía que necesitan nuestras células para poder hacer su trabajo correctamente, ¿no? Sus siglas significan adenosín trifosfato. Está compuesto por una adenina, ribosa y 3 grupos fosfatos. Existen 3 mecanismos que se utilizan para la producción del ATP, como lo que es la glucólisis, que generan ATP pero en el citoplasma. Luego está el ciclo de Krebs, que generan un poco de ATP pero dentro de la mitocondria, e igual está la fosforilación oxidativa, que esta también genera pero mucho ATP. Por otra parte está la beta oxidación de ácidos grasos, que no necesariamente genera ATP, pero sí generan pues las moléculas que se necesitan para todos estos procesos, ¿no? La glucólisis es el proceso en el que se produce el ATP dentro del citoplasma, además de que se generan moléculas de piruvato, ATP y NADH, que posteriormente estos los vamos a utilizar en el ciclo de Krebs. Tenemos 2 etapas. Primero que nada, en la etapa 1, que es la fase de inversión de energía, necesitamos de la glucosa, como su nombre viene, pues su glucólisis, ¿no? También necesitamos de un ATP que posteriormente se va a fosforilar y se va a convertir en ADP, además de que suceden muchos procedimientos gracias a todas estas enzimas que están acá para finalmente producir 2 moléculas, que es el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxacetona fosfato. En la fase 2, que es la generación de energía, cada gliceraldehído 3-fosfato se va a oxidar y van a generar 2 moléculas de ATP. Al final de toda esta fase se va a repetir 2 veces, ya que se producen 2 gliceraldehídos durante la primera etapa. Entonces, al final de todo esto vamos a obtener piruvato, que el piruvato lo vamos a necesitar para el ciclo de Krebs. Ahora, en el ciclo de Krebs, esto sucede en la mitocondria. Aquí hay reacciones de catabolismo y anabolismo, como mencionó mi compañero Irán. Esto comienza por la acetilcoenzima A, que es producida pues por la oxidación del piruvato, que este piruvato es sacado de la glucólisis, como lo mencioné anteriormente, y por medio de ciertas reacciones básicamente se va a generar todo este NADH y además de que se va a producir FADH, que estos son los que vamos a necesitar también para la fosforilación oxidativa. En la fosforilación oxidativa es donde se produce la mayor parte del ATP y se forma por 2 procesos que son la cadena de electrones y la quimiósmosis. Lo que pasa es que el NADH y el FADH donan sus electrones, entonces estos se los dan a los complejos membranales que están aquí. Pero para poder transportarse estos electrones vamos a necesitar de 2, que son la ubiquinona y el citocromo, que nos van a ayudar a transportarse uno entre otros. Entonces, todo este proceso hace que la energía, o sea, los protones que están ahí, se vaya
hacia el centro de la membrana, o sea, en el espacio intermembranal, hasta que finalmente este complejo, que es el complejo 4, se termina generando agua. En la quimiósmosis, que es esta de acá, lo que va a hacer es todos los protones que están adentro de la membrana, o sea, en el intermedio, van a regresar hacia afuera, van a ser expulsados. Pero todo esto es gracias al ATP sintasa. Lo que va a pasar es que a un ADP se le va a agregar un grupo fosfato inorgánico. Entonces se van a unir y finalmente se va a generar el ATP. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando sí comemos? Pues tenemos el proceso anabólico, que por ejemplo, los procesos, que es la glucólisis, que como ya lo mencioné antes, se rompe la glucosa para obtener este ATP, o la glucogénesis, que guarda la glucosa como glucógeno, y esto nos va a ayudar, por ejemplo, en el hígado para mantener el nivel de glucemia, o en los músculos, pues para permitir que se guarde toda esta glucosa y pues nos permita trabajar bien en el gimnasio. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando no comemos? Esto sucede en un ayuno dentro de unas 6 horas, pues se activa por ejemplo, la glucogenólisis, que pues degrada la glucosa que está en el hígado, pues para utilizarla, ¿no? O igual está la beta oxidación de ácidos grasos, que pues degrada los ácidos grasos para liberar esa energía que tienen guardada dentro. Voy a empezar hablando sobre el balance energético corporal. Pues es la relación que tiene el ingreso con el gasto de energía. El ingreso de energía pues es todo lo que comemos, lo que bebemos, alimentos, bebidas, y el gasto de energía es lo que el cuerpo consume de esos alimentos y bebidas para funcionar, para tener sus funciones básicas. Cuando alimentamos nuestro cuerpo más de lo que gastamos, se le puede llamar un superávit energético. Cuando se alimenta menos de lo que se gasta, es un déficit energético. Y cuando se gasta lo que comes se gasta, pues es un balance energético corporal neutro. El ingreso de energía, ¿de dónde es que proviene? Proviene más que nada de 3 macronutrientes muy importantes, tienen que estar incluidos en dieta. Son los carbohidratos, grasas y las proteínas. 3 maneras de gastar la energía. Se divide en el efecto térmico de los alimentos, el metabolismo basal y la actividad física. Del efecto térmico de los alimentos no voy a hablar tanto, va a ser más de metabolismo basal y la actividad física. El metabolismo basal es la energía que el cuerpo utiliza para realizar actividades o funciones más bien que el organismo necesita para sobrevivir. Este representa alrededor del 60 y 70% del gasto energético corporal total, y algunos factores que pueden influir en este gasto energético pues son la edad, el sexo, masa muscular, la genética, el estado de salud del paciente y pues las hormonas. Factores que influyen en este tipo de gasto energético, que es la actividad física, pueden ser la intensidad, la duración, el peso, el dolor o lesión, técnica o capacidad funcional, la edad y la condición física previa que tenga el paciente. Yo les hablaré acerca de la termogénesis, el proceso por el cual el cuerpo mantiene su temperatura produciendo su propio calor. Como tal, se suelen conocer 4 tipos de termogénesis. La primera siendo por el metabolismo basal, en específico por la actividad metabólica del tejido muscular. Una persona con mayor tejido muscular cuenta con mayor actividad metabólica en este. Por lo tanto, una persona que se dedique al fisicoculturismo, un atleta con mayor masa muscular, va a generar más calor que una persona en promedio. Ahora pasando a la termogénesis, con temblores. El cuerpo, al estar expuesto en un frío intenso, el hipotálamo se encarga de mandar señales para que los músculos generen leves contracciones, así generando su propio calor. Ahora vamos a la termogénesis sin temblores. Esta está caracterizada por la actividad del tejido adiposo marrón, las cuales producen una desviación en el ciclo de ATP en la oxidación de lípidos. Así que en vez de producir ATP, lo que va a hacer producir calor y esparcirlo por todo el cuerpo. Ahora esta es una de las más curiosas, ya que se trata de la termogénesis por actividad cotidiana. Cada movimiento, cada caminata, cada respiración, cada esfuerzo que haces en tu cuerpo genera calor. Así que para poder ejemplificar a la persona perfecta para que genere calor, puede ser una persona con una musculatura grande, junto con un tejido adiposo marrón abundante, siendo así una de las mejores fuentes de calor en este invierno. Mecanismos de pérdida de calor. Nuestro cuerpo produce calor constantemente a través del metabolismo y las actividades físicas, pero también necesita eliminar este calor para no sobrecalentarse. Nuestro cuerpo utiliza 4 mecanismos principales de perder calor y para mantener una temperatura estable. Estos son la radiación, la conducción, la convección y la evaporación.
El primer mecanismo es la radiación, que este ocurre cuando el cuerpo emite calor al ambiente sin necesidad de tocar nada. Por ejemplo, cuando te paras de tu cama por las mañanas y sientes que tu cuarto está fresco, tu cuerpo desprende calor de inmediato. Este es un proceso constante, incluso cuando no sudamos. El segundo mecanismo es la conducción, que este ocurre cuando hay un contacto directo entre el cuerpo y una superficie más fría. Por ejemplo, cuando te sientas en una silla por las mañanas y sientes que el frío se pase hacia tu piel, en realidad no es así. Lo que se pasa es el calor de tu cuerpo hacia el objeto. La conducción no siempre representa una gran pérdida de calor, pero puede ser importante si el contacto es prolongado o si el objeto es muy frío. El tercero es la convección, que este ocurre gracias al movimiento del aire o del agua. Es como cuando alguien te abanica con una hoja o con una toalla. El aire que se mueve con el abanico se lleva el calor de tu piel y te refresca. En el cuerpo pasa lo mismo. El aire que está cerca de la piel se calienta, se aleja y es reemplazado por aire más frío, que vuelve a absorber más calor. Por ejemplo, cuando te sales de bañar y sientes que el aire te da frío porque se lleva el calor de tu piel. En el agua ocurre igual. Cuando nadamos, el agua fría alrededor del cuerpo se lleva el calor y esa corriente constante ayuda a enfriar más rápido. El cuarto mecanismo y uno de los más importantes es la evaporación. Este proceso funciona gracias al sudor. Cuando sudamos, el cuerpo libera agua sobre la piel y al evaporarse esa agua se lleva parte del calor corporal. Es como si el sudor fuera nuestro aire acondicionado natural. Gracias a estos procesos, el cuerpo puede mantener su equilibrio térmico y seguir funcionando correctamente, incluso cuando las condiciones externas cambian. El hipotálamo y sus funciones. Este se encuentra en el encéfalo, está debajo del tálamo y sobre la glándula pituitaria. Este forma parte del suelo del tercer ventrículo del cerebro y se encuentra a lo largo de las paredes del tercer ventrículo. El hipotálamo es una pequeña región en la base del cerebro. En la regulación de la temperatura, este actúa como el termostato central de tu cuerpo. ¿Cuál es su función? Este mantiene la temperatura corporal central muy estable, generalmente alrededor de los 37 grados centígrados, sin importar si estás en la nieve o bajo el sol. ¿Cómo lo hace? Este constantemente compara la temperatura real de tu cuerpo con ese punto de ajuste ideal. Hablamos de las regiones del hipotálamo. La región hipotalámica anterior y preóptica es el centro clave para perder temperatura, para perder calor. En este caso, si esta sangre que está pasando por ahí se calienta mucho, esta zona envía una señal de que se está calentando demasiado y se tiene que enfriar. También está el hipotálamo posterior. En este caso, ese es el centro de conservación y producción de calor. Si este recibe una señal de frío, se ordena que la temperatura está bajando, entonces tiene que calentarse. Para que el hipotálamo pueda ejercer su función, necesita recibir información constante sobre la temperatura del cuerpo a través de los termorreceptores o sensores térmicos. Se distinguen de dos grupos principales, que son los termorreceptores centrales, que esos se encuentran principalmente en el área preóptica del hipotálamo y son muy sensibles a los cambios en la temperatura de la sangre que los profunde. En este caso, que es la temperatura central. También se hallan en la médula espinal y en otras regiones del sistema nervioso central. También están los termorreceptores periféricos, que son los cutáneos, que están localizados en la piel, detectan las variaciones de la temperatura ambiental y se envían la información del hipotálamo al hipotálamo. Los receptores de frío son mucho más abundantes que los del calor y son especialmente importantes para prevenir la hipotermia. Mecanismos de retroalimentación. La regulación térmica es un perfecto ejemplo de retroalimentación negativa. Eso significa que cuando una variable, o sea la temperatura, se desvía de su valor ideal, el sistema activa procesos para devolverla a este valor. En este caso, en los mecanismos para perder el calor, si la temperatura aumenta, cuando haces ejercicio o estás en un día caluroso, tu temperatura sube por encima de 37 grados centígrados. Entonces, el hipotálamo anterior activa estos mecanismos para liberar el exceso de calor, que es la termólisis. Entonces, la vasodilatación cutánea es uno de esos factores. En este caso, los vasos sanguíneos cerca de la superficie de la piel se dilatan, o sea que se abren. Un ejemplo es cuando tu piel se pone roja y caliente después de correr. Estás enviando sangre caliente desde el centro de tu cuerpo, que es el núcleo, y a la piel para que el calor se escape al ambiente por radiación. Otro mecanismo de retroalimentación en la pérdida de calor es la sudoración. Este viene siendo, pues, obviamente el sudor se evapora de tu piel. Este es el mecanismo de enfriamiento más eficiente si el aire está seco. Otro es la disminución
de la producción de calor. En este caso, el hipotálamo detiene cualquier proceso que genere calor, como los escalofríos o el metabolismo exagerado. Cuando la temperatura disminuye, aquí entran los mecanismos para conservar y producir calor. Cuando el frío ataca, tu temperatura interna puede bajar, entonces el hipotálamo posterior se activa para evitar hipotermia, que es la termogénesis. En este caso, uno de los mecanismos de retroalimentación, en este caso vendría siendo la vasoconstricción cutánea. En este caso, los vasos sanguíneos de la piel se cierran, o sea que se contraen con mucha fuerza. Por ejemplo, cuando tus manos y pies se sienten fríos al tacto y tu piel se pone pálida, esto minimiza la cantidad de sangre caliente que llega a la superficie, entrando el calor dentro del núcleo vital de tu cuerpo. Y también está otro mecanismo que es la tiritona, cuando tienes escalofríos. Estos son contracciones musculares rítmicas e involuntarias que no producen movimientos útiles. Un ejemplo de esta es cuando estás temblando demasiado. Esta es la forma más potente que tiene tu cuerpo para producir calor rápidamente a través de la actividad muscular. Otro mecanismo es el aumento de la termogenia química. Entonces, aumenta la secreción de hormonas como la tiroxina y las catecolaminas, que se incrementan la tasa metabólica de las células, haciendo que produzcas más calor de forma intensa. Yo soy José Alberto y les voy a hablar sobre las causas, mecanismos y respuestas adaptativas de la fiebre y la hipotermia. Primero voy a hablar de la fiebre, que es una elevación controlada de la temperatura corporal. Su causa más común es la infección por bacterias, virus u hongos, pero también puede aparecer por inflamación, reacciones inmunológicas, ciertos medicamentos, incluso tumores. Todos estos estímulos producen pirógenos, sustancias que activan la respuesta febril. Para que suceda el mecanismo de la fiebre, primero los pirógenos llegan al hipotálamo, que funcionan como un termostato. Ahí se libera una molécula llamada prostaglandina E2, que eleva el punto de ajuste de la temperatura. Es como si el cuerpo decidiera que en vez de 37 grados, ahora quiere estar a 38 o 39. Para alcanzar esta nueva temperatura, el cuerpo realiza varios ajustes. Controla los vasos sanguíneos de la piel para evitar perder calor. Aumenta el metabolismo y activa los escalofríos que generan calor mediante contracciones musculares rápidas. ¿Por qué el cuerpo hace todo esto? Porque la fiebre es una herramienta defensiva. Las temperaturas elevadas dificultan la multiplicación de muchos patógenos, aumentan la actividad de glóbulos blancos y mejoran la producción de anticuerpos. En otras palabras, la fiebre no es el problema, es parte de la solución. Ahora les voy a hablar de la hipotermia. La hipotermia ocurre cuando las temperaturas corporales bajan por debajo de 35 grados. La causa más común es la exposición prolongada al frío ambiental, especialmente si hay viento o humedad. También puede presentarse por inmersiones al agua fría, intoxicaciones, hipoglucemia, enfermedades metabólicas o mala producción de calor interno. Cuando el cuerpo percibe que está perdiendo calor, activa mecanismos inmediatos para conservarlo. Primero, contrae los vasos sanguíneos de la piel, haciéndola fría y pálida. Luego, activa los escalofríos, que elevan la producción de calor hasta 5 veces más de lo normal. También aumenta la liberación de hormonas como adrenalina, tiroxina, para acelerar el metabolismo. Pero si la pérdida de calor supera la cantidad de producirlo, estos mecanismos empiezan a fallar. En un inicio, la hipotermia es totalmente reversible gracias a estas respuestas adaptativas. Sin embargo, a medida que la temperatura cae, el metabolismo se vuelve más lento y el sistema nervioso comienza a afectar. Las personas pueden empezar a tropezar, dificultad para hablar, confusión, somnolencia. En fases avanzadas, los escalofríos desaparecen por agotamiento muscular y el cuerpo ya no puede generar calor. En esta etapa, la hipotermia se vuelve peligrosa y requiere atención inmediata. En conclusión, la fiebre y la hipotermia representan extremos opuestos del control térmico del cuerpo. Una es una estrategia defensiva y la otra un fallo progresivo en la conservación de calor. Conocer sus causas y mecanismos nos ayuda a entender cómo el cuerpo lucha constantemente para mantenerse en equilibrio.